Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado a En Público. Este es nuestro segundo ciclo del año y lo estamos arrancando con mucha ilusión. En Público vamos a hablar sobre cómo se gestionan los proyectos de construcción desde la administración y vamos a intentar entender qué puede aportar la iniciativa privada en la mejora de los procesos de planificación, diseño y construcción. En este ciclo, corto pero intenso, hablaremos mucho de gestión de proyectos y portfolios, de la gestión de los fondos Next Generation y de la participación público-privada como estrategia para financiar, construir y operar proyectos con un marcado interés social que de otra manera serían inviables. Antes de comenzar con esta jornada, me gustaría dar las gracias a las 19 empresas de la asociación, a los miembros de la comisión de eventos y a nuestros patrocinadores SICA y Autodesk y Acieroid, que han confiado en nuestro proyecto de asociación en un año tan especial como este. El sector público es el principal promotor de nuestro país. Si tenemos en cuenta el volumen de licitación en proyectos de construcción que pueden sumar los distintos ayuntamientos, comunidades autónomas y ministerios, podemos estar hablando de un volumen de inversión de unos 11.000 millones de euros anuales. Desde hace ya más de 20 años que la iniciativa privada ha venido recurriendo a la externalización de la gestión en sus proyectos en manos de empresas de servicios especializadas en dirección de proyectos. No hay proyecto privado de cierta complejidad que se precie que no incluya la figura del project manager como representante del cliente. Y aunque los recursos de los que dispone la administración no son en general los necesarios para gestionar los proyectos, llama la atención que todavía son pocas las administraciones que están recurriendo a la licitación de servicios de project management y hoy queremos entender por qué, sobre todo teniendo en cuenta su éxito en el sector privado y teniendo en cuenta su expansión en el exterior. Queremos saber también de qué manera se están gestionando los proyectos, los portfolios y los programas en la administración y saber más de sus necesidades, de sus limitaciones y también de sus casos de éxito. Para ello hemos invitado a dos personas que están gestionando proyectos y portafolios para dos organismos muy distintos dentro de la administración. Hoy contamos con Javier Albisu, director gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, y con Eva Mañez, asesora técnica del gabinete de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día, José. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarnos a Suelo y Vivienda de Aragón y encantado de participar en esta charla. Gracias a vosotros. Entonces, la jornada va a transcurrir de la siguiente manera. Tanto Javier como Eva van a hacer una presentación de unos 15-20 minutos en la que nos van a explicar los distintos proyectos, los que están trabajando y cómo lo hacen. Y durante ese tiempo vosotros vais a poder ir lanzando vuestras preguntas a través de la pestaña de preguntas que tenéis en el panel de control o a través del chat. Os animamos a que participéis para sacar el máximo provecho a nuestros invitados del día de hoy. Y ahora, si os parece, voy a hacer Bueno, parece que Eva está teniendo un problemilla con el audio. Bueno, de todas maneras, voy a hacer la presentación ahora ya de Javier. Vale. Te voy a quitar la cámara, Eva, y luego reconectamos contigo, ¿vale? Bueno, vamos a presentar a Javier. Javier Albisu es geógrafo y gestor senior de proyectos. En los últimos años, a la actividad de consultor geógrafo, suma la especialización en labores de dirección y coordinación de proyectos, trabajando en España, Canadá, Arabia Saudí. Desde 2016 trabajó durante 3 años en el Gobierno de Aragón, siendo coautor de la Directriz de Política Demográfica y contra la Despoblación y Project Manager General Público para la implantación del Grupo Bonaria en Aragón, por un monto de inversión de 25 millones de inversión pública y 450 millones de inversión privada. Pasando posteriormente a desempeñar el puesto de jefe de gabinete de urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza y desde 2019 es el director gerente de Suelo y Vivienda de Aragón, SLU, empresa de capital 100% público que seguramente nos explicará hoy Javier. Tienes la palabra y te voy a convertir en presentador. Sí, voy a compartir la pantalla. Se ve perfectamente. ¿Sí? ¿La veis? Vale, perfecto. Sí. Adelante. Bueno, pues muy buen día a todas y a todos. Como decía, muy agradecidos de invitarnos a esta jornada de ADIP en público, el valor del PM en los proyectos públicos, ¿no? La gestión de proyectos y portafolios en la administración pública.
Ciertamente lo que voy a ofreceros es una visión absolutamente particular de mi quehacer diario como director gerente de esta empresa pública. Para quien no nos conozcáis, os presento en sumario qué es SVA. SVA, como veis ahora mismo en pantalla, SVA es una empresa, lo primero. Importante decirlo. Somos administración pública, pero somos una SLU. Somos una SLU. Por lo tanto, desde esta perspectiva, intentamos aplicar condiciones de trabajo en el desempeño de cada una de las actividades como si fuéramos lo que somos, una empresa. Una empresa pública 100% de propiedad de un socio único que es Corporación de Empresas Públicas de Aragón y como medio propio del Gobierno de Aragón, dependiente en este caso de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. La fundación data del año 2000, ahí hay un error, de 2002, no de 2022, de 2002. Actualmente tenemos 24 personas en plantilla, todas son personal laboral y luego la dirección gerencia, ninguno es funcionario. El objeto social es el que veis en pantalla, fundamentalmente, lo que es la promoción inmobiliaria pública, residencial, la gestión de activos inmobiliarios de todo tipo, la licitación, gestión, recepción de obras de la Administración Autonómica, los contratos de todo tipo que nos encargan desde la Administración Autonómica en relación con la restauración del patrimonio, las obras de rehabilitación y regeneración urbana, etcétera. Los presupuestos que tenemos, importante decirlo, no tenemos asignación en presupuestos generales de la comunidad autónoma. No tenemos. No hay una sola línea que diga a SVA le corresponde este año X cantidad de dinero. No existe. Por lo tanto, nos nutrimos de los alquileres y de las ventas de los activos inmobiliarios fundamentalmente y de la gestión de proyectos que nos encargan desde la o las administraciones públicas, en este caso aragonesas. El balance que actualmente tenemos, nosotros obviamente como una SLU y una SL pública presentamos cuentas anualmente, el balance de activos inmobiliarios alcanza aproximadamente 110 millones de euros con fecha de diciembre del año pasado. La cifra de negocio está en torno a los 24 millones de euros. El resultado del ejercicio del 21 es un resultado de ejercicio negativo de 2,4 millones de euros en razón fundamentalmente del impacto que ha tenido en la repercusión de las tasaciones de los activos inmobiliarios el tema del COVID, que ha rebajado sustancialmente el valor de muchos de nuestros activos y, por lo tanto, aunque el resultado real de negocio pues, ha sido de los años más exitosos en cuanto a la realización de proyectos, obras, etcétera, esta disminución sustancial de los activos inmobiliarios ha llevado a que el resultado final del ejercicio resulte en esa cantidad. Las inversiones previstas en estos 3 próximos años, 22 a 25, suman alrededor de 35 millones de euros, 20 este año. Y una cuestión importante, señalar. Así como he empezado mi intervención diciendo que somos una empresa, una SLU, y que somos además pública, y por lo tanto el escenario jurídico administrativo, y esto mi compañera Eva sabe muchísimo más que yo, es la Ley General de Contratos de las Administraciones Públicas. Nos regimos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para lo bueno y para lo menos bueno. Perdón, que no me estabais oyendo. Estaba diciendo que para no agobiaros paso a comentaros unas 4 últimas actuaciones que estamos llevando a cabo desde esta empresa para luego pasar a mi experiencia directamente en la Dirección Integrada de Proyectos y en el PM, ¿vale? Una, el PIGA para la implantación de un polígono de industrias de tecnología de la información en un municipio cercano a Zaragoza, en la orla metropolitana de Zaragoza, que es Villanueva de Gállego, con la instalación de uno de los 3 centros de datos de Amazon en España. Igual estáis al tanto de la instalación de lo que llama Amazon una región. Tiene distintas regiones repartidas por todo el globo, donde centraliza desde cada una de esas regiones el suministro de datos y la gestión de los datos en su cloud particular, ¿vale? Entonces,
La elegida en España ha sido Aragón, en 3 centros de datos conectados con red independiente entre ellos a súper alta velocidad. Han sido Villanueva de Gállego, el Burgo de Ebro y Huesca Ciudad. 2 de los 3 centros de datos han recaído sobre activos inmobiliarios que eran nuestros. El segundo de las actuaciones son las obras de rehabilitación y reurbanización en el ámbito del entorno de la Estación Internacional de Canfranc Huesca. Igual alguno en vuestras vacaciones os habéis acercado por Huesca y especialmente o específicamente por Canfranc, hasta donde todavía en la actualidad llega el tren. Ya sabéis, paso fronterizo que, bueno, en razón a que hubo un problema hace décadas en la parte francesa, pues se cortó el tráfico entre Francia y España por el corredor central del Pirineo, pero en la actualidad el tráfico ferroviario sigue llegando a Canfranc desde Zaragoza o desde Madrid, ¿vale? Y ahí lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo desde el 17, es trabajar en 4 tajos diferentes por encargos de la Administración Pública, en este caso aragonesa, cuáles son el nuevo Valdevías, la nueva estación ferroviaria, nueva de vías ferroviario, nueva estación ferroviaria de viajeros, la urbanización de la explanada completa del sector, de los Arañones, y la rehabilitación de la antigua estación internacional en un hotel de 5 estrellas que previsiblemente inauguraremos a finales de este año, principios del año 23. Un importe de actuación en torno a los 27 millones de euros. La tercera de las actuaciones por las que me conoció AEDIP, en razón a que uno de los socios pues estuvo trabajando conmigo en esto, en el Gobierno de Aragón. Bueno, ellos fueron los adjudicatarios del proyecto de urbanización que comprendía todo esto, que es la implantación de una plataforma agroalimentaria de alrededor de 240 y tantas hectáreas, 245 son, en un municipio también de la Orla Metropolitana de Zaragoza, que se llama Épila, para la instalación de un grupo agroalimentario muy potente, el grupo Bonaria, con una dedicación por su parte de estas 245 hectáreas de alrededor de 200, 190 y tantas. Y la última de las actuaciones de las que voy a hacer mención es algo diferente. Es, en este caso, la construcción de viviendas públicas de alquiler asequible en la ciudad de Huesca, en la parcela de la Merced, con un importe de 5,6 millones. Son 27 viviendas en razón al acuerdo o a la financiación que en este caso se nos ha pasado desde el Gobierno de Aragón para la construcción y la puesta en alquiler público asequible de estas viviendas para sumarlas a la bolsa de alquiler público que tiene tanto el Gobierno de Aragón como nosotros en propiedad. Una vez dicho esto, paso rápidamente a explicaros mi experiencia. Insisto, es mi experiencia, mi punto de vista en absoluto es extensible a la Administración Autonómica Aragonesa, casi ni siquiera a la empresa que ahora mismo tengo el gusto de dirigir, pero es mi experiencia de todos los años que llevo trabajando. Primera cuestión, como ahí lo digo, práctica inexistencia de licitación de servicios de Project en las administraciones públicas aragonesas. Que yo recuerde, la última se produjo en la Expo Zaragoza 2008, cuando se licitó los servicios del Project General de Construcción, ¿vale?, que creo que lo ganó IDOM por aquel momento. En aquel es el último que yo recuerde que se haya licitado, y en este caso además era una empresa creada ad hoc desde las administraciones que participaban en Expo, que eran Gobierno Central, Gobierno Autonómico y Ayuntamiento de Zaragoza, para llevar el PM de la parte de la construcción. Importante. 2. Inexistencia de cultura de dirección integrada de proyectos. Seguimos manteniéndonos en silos departamentales. Hay muy escasa transversalidad organizativa. Escasísima. Entre otras cosas porque ya sabéis que en comunidades autónomas como esta, donde no hay generalmente mayorías absolutas, los pactos obligan a que luego haya repartos de departamentos y, por lo tanto, cada departamento son, digamos así, casi reinos de taifas. Y hay escasísima transversalidad organizativa. 3, y cuestión que considero capital importancia, es el miedo atroz a la responsabilidad. Lo digo así, miedo atroz a la responsabilidad por parte del funcionariado en general. ¿Que es implícita el cargo que se tiene? Sí, pero no se desempeña en la mayoría de los casos.
hay un miedo atroz a hacer cumplir el corpus jurídico-administrativo que dimane de nuevas responsabilidades y hoy encargos. Por ejemplo, el tema que tenemos encima de la mesa de la obligación de trabajar en BIM. Yo no conozco un departamento del Gobierno de Aragón que trabaje en BIM. No lo conozco, de verdad. Cuarto, ausencia de formación en PM en el personal funcionario. Tampoco conozco cursos de estos que los funcionarios pueden apuntarse o solicitar para realizar en el que haya dirigido a esta materia, a Project. No lo conozco tampoco, ¿vale? Y esta cuestión es muy importante, esta ausencia de formación, sobre todo y especialmente para aquellos que escriben los pliegos de condiciones. Si no se tiene formación en algo que vas a solicitar, no lo solicitas directamente. Y luego, el último de los puntos es la escasa habilidad en pensamiento crítico, innovación y análisis. El nulo uso, seguimiento y control de la tecnología. Termino ahí. Oyeron hablar de la productividad. ¿Por qué no se habla nunca de la productividad en la administración pública? Y, por lo tanto, herramientas que nos ayuden a esto. Bueno, mi experiencia en este caso es la que acabo de comentar. Termino con una frase que quiero que se entienda en su junto contexto. En las administraciones públicas, digo, nos sobra el dinero y el tiempo y además trabajamos para nosotros mismos. Conclusión exagerada, bueno, si nos están escuchando en el público hay gente que viene de la administración pública directamente, quizá no comparte mi punto de vista, pero esta es mi experiencia. El dinero parece que no es nuestro, cuando lo que hacemos es simplemente gestionarlo. El tiempo tampoco. Y además, la mayoría de las veces únicamente trabajamos para cumplir estructuras jurídicas que a nosotros mismos nos hemos dotado, ¿vale? ¿Qué podríamos hacer? Ya llevo 10 minutos, voy ya avanzando hacia el final. Tranquilo, ¿vale? Javier, tómate tu tiempo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo primero y fundamental, en mi opinión, ¿vale? Entender que el dinero no es nuestro, no es de las administraciones públicas. Nosotros lo gestionamos, de verdad. Nosotros gestionamos dinero público y, por lo tanto, debe ser gestionado de la manera más eficaz. Y me parece que la Dirección Integrada de Proyectos y Técnicas Anejas puede ser una herramienta muy útil para tal cuestión. No nos sobra el dinero y, desde luego, no nos sobra el tiempo, ¿vale? Y especialmente entender que no trabajamos para satisfacer pasos jurídicos, estructuras jurídicas, cuestiones que las administraciones públicas obviamente deben o son de obligado cumplimiento, pero que muchas veces trabajamos para nosotros mismos. Primero de las cuestiones, sentido común elevado a la N potencia. De verdad, me parece que una dirección integrada de proyectos, aquellas cuestiones que son no directamente cuantificables es el sentido común. Mirad, yo cuando me encargué del proyecto general de esta instalación de Bonaria en el municipio de Épila, 25 millones de inversión pública, 450 de inversión privada, uno de los vectores fundamentales era el tema del agua. Sin agua no funcionaba esto. Y agua, no poca, alrededor de 3,5 hectómetros anuales en el momento en el que esté en pleno funcionamiento, aproximadamente entre el 29 y el 30, 2029-2030. Lo primero que hice es no de dónde voy a poder sacar el agua, ¿vale? Sino ir a la Confederación Hidrográfica del Ebro y decirles, señoras, señores, en un municipio aragonés vamos a colocar entre comillas, nuevo municipio que va a necesitar abastecimiento de agua aproximadamente como si fuera para una nueva ciudad de 20.000 habitantes y va a emitir carga contaminante como si fuera para una ciudad de unos 32.000 habitantes. Lo primero que hice, el sentido común, y decirles qué es lo que debemos hacer, cómo debemos planificar esto. La segunda cuestión, a mí me llama sustancialmente siempre esta diatriba entre gestión de proyectos públicos, gestión de proyectos privados. ¿Por qué tenemos esta diatriba entre unos y otros? Si es que ambos tienen o deben tener un calendario, un presupuesto, unos actores, unos vectores, unos medios y unos resultados que hacer y luego unas mediciones. Bueno,
¿Por qué hay estas diferencias tan sustanciales? ¿Por qué en la parte pública no incluimos esto de, las cuestiones que más atañen o que más se suele referenciar en la parte privada? ¿Cuál es el tema fundamentalmente del presupuesto, el llegar en plazo, etcétera, etcétera? No encuentro diferencias tan sustanciales. 3. Los trámites administrativos versus actividades de planificación, seguimiento y control. En la administración pública, en mi opinión, nos quedamos en el primer renglón. Los trámites administrativos, el cumplimiento estricto de los trámites administrativos que nos lleven a... Luego las actividades de planificación, seguimiento y control. Bueno, pues si tenemos a bien, en su caso, subcontratarlas, ya es fantástico. Y si hacemos seguimiento de ese subcontrato, ya es fantástico. Seguimiento del subcontrato, de la valía del trabajo subcontratado, no de que se entreguen en plazo determinadas actividades, que es lo único que, o la mayoría de las veces, perdón, por no generalizar, lo que generalmente, no nos atañe, ¿no? La siguiente cuestión me parece también importantísima. Puestos de trabajo específicos en Project Manager. Quiere decir esto, puestos de naturaleza estructural para liderar programas y proyectos. En la actualidad, hasta donde yo conozco, no hay puestos de naturaleza estructural en la administración pública aragonesa. No lo hay. No hay un puesto en el que, así como hay convocatorias habituales para administrativos, para, yo que sé, arquitectos, para ingenieros o para técnicos socioculturales. No lo hay para titulados o en PM o similar. No lo hay. Y por lo tanto, se deja al albur, a la buena intención, al mejor consejo de gente que o bien está preparada en la administración pública para liderar este tipo de actividades, que yo no conozco demasiada, de verdad, sí para otras muchas cosas, pero no para puestos de esta naturaleza, o realmente no se tiene, se externaliza en el mejor de los casos, la siguiente, el uso obligado de técnicas para la dirección integrada de proyectos. ¿Verdad que suena como muy, muy sencillo o muy lógico? Bueno, pues en mi opinión, los directores generales deben trabajar mediante estas técnicas. ¿Por qué? Porque de ahí percolará hacia su estructura de su dirección general. Si la directora general, si el director general del departamento X, me da igual cuál departamento, no tiene no solo conocimiento, sino intencionalidad clara de trabajar en esta línea, en una dirección integrada de cualquier actividad o casi cualquier actividad de su dirección general, bueno, los de abajo van a seguir su ritmo, la verdad. El antepenúltimo de las cuestiones, formación y más formación activa. Y digo, obligada para puestos administrativos con responsabilidad en la gestión y resolución de proyectos. Ya sabéis que en la actualidad, cuando una persona que entra en el ámbito funcionarial a través de un examen y de etcétera, etcétera, ya llega a su puesto de trabajo, bueno, puede no tener que hacer más formación hasta que finalice su etapa laboral. No puede ser. Si luego va a gestionar, y no solo, insisto, administrativamente hablando proyectos, debe tener formación actualizada como se exige y se demanda en la parte privada, en proyectos privados. Es exigible, estamos gestionando dinero de todos, no es una gestión de dinero nuestro para nosotros, es gestión de dinero público, para el ciudadano, que es las ciudadanas, que son nuestros clientes. Medir y parametrizar, bueno, se dice siempre, pero diferentes proyectos grandotes que hay en la administración pública aragonesa, bueno, la medición y parametrización, pues brilla por su ausencia. Es así. Y luego la última, que también suena como muy clásica, pero que es una realidad, abordar la digitalización de las administraciones públicas sin ambajes. O sea, quiero decir, dejemos ya de pensar que disponer de la tarjetita digital que metemos en el ordenador particular, perdón que me estoy quedando sin. Ya. Que metemos en nuestro portátil o en nuestro PC de trabajo, ya somos digitales.
No es verdad. No es verdad, de verdad. Hay multitud de procesos en la actualidad que en la administración pública aragonesa se hace de manera analógica y sobre todo se piensa de manera analógica. Se piensa de manera analógica. De manera que tenemos un recorrido importante. Ya acabó, José. En clave de los NEST, ¿qué es lo que digo ahí? Pues mira, lo que digo es lo siguiente, y seguramente Eva me pueda rebatir sustancialmente, y para eso estamos, desde luego. En el marco financiero plurianual 14-20, el grado de ejecución de los fondos europeos de cohesión o estructurales alcanzó menos del 35% de los recursos disponibles. Perdón. Los NEST, tenemos 70.000 millones. Si observáramos, aprox, 70.000 millones, por hablar de cifras redondas y por no hablar de distintas vías, ¿vale? Pero si se observase una gestión similar en lo que a los fondos del NEST respecta, implicaría que de los 70.000 millones aproximadamente en el plan de recuperación, alcanzaríamos a ejecutar en torno a 24.500 millones. 24.500 millones de los 70.000, ¿vale? Entiendo que el proceso de recuperación y de transformación estaría, por lo tanto, seriamente comprometido. Las reformas, por tanto, son inaplazables. Y me parece que la dirección y gestión integrada de proyectos y todas las herramientas, actividades que de aquí se pueden derivar y en la administración pública es un campo no grande, es todavía por explorar, desgraciadamente, en la mayoría de las administraciones públicas. Al menos en la aragonesa entiendo que, aun con todas las excepciones, es así. Por mi parte, nada más. Agradeceros de verdad de nuevo. Disculparme por si alguna de las perspectivas que yo manifiesto, según mi experiencia particular, difiere de la opinión general que se tenga en la administración pública. Pero esta es mi perspectiva como gestor de una empresa pública, de una empresa que además es pública y gestor de proyectos en los que intento aplicar esto que aquí os he dicho de mejoras o escenarios a mejorar. Muchas gracias a todos. Y desde luego quedo a vuestra absoluta disposición en el contacto que hoy ahí os facilito, tanto directamente, si os metéis en sueloviviendaaragón.com, veréis que nuestra página y ahí os podéis poner en contacto con nosotros y mi correo electrónico directo es el que está en pantalla. Muchas gracias y buen día. Javier, muchas gracias a ti. Lo primero, por ser tan honesto en tus planteamientos, ¿no? Y huir de la autocomplacencia, ¿no? La que muchas veces estamos instalados, ¿no? Y bueno, pues mirar hacia adentro y decir, bueno, verdaderamente qué cosas se pueden mejorar. Has comentado muchísimos temas que nos van a dar luego en el debate para profundizar. Y mañana, de hecho, vamos a tener la jornada sobre gestión de fondos europeos, ¿no? Esto que has comentado, este 30% de ejecución efectiva, ¿no? en fondos anteriores y qué va a suceder con esta necesidad que tenemos ahora si seguimos gestionando de la misma manera, ¿no? Tenemos que escalar el volumen de las gestiones que somos capaces de hacer y también mejorar la calidad con la que lo estamos haciendo. Así que, en fin, muchísimas gracias por explicarnos también lo que es Suelo Vivienda Aragón. Vamos a dar paso ahora a Eva Mañes y retomamos contigo en la hora del coloquio. Gracias, Javier. Vale, ahora estamos dando paso a Eva. Hola, ¿qué tal estás, Eva? A ver. Hola, ¿me escucháis? Sí, y ahora te vemos también. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué tal. Espero no tener problemas de conexión que han aparecido antes. Entonces, bueno, José, muy bien, todo muy bien. Vamos a cruzar los dedos. Voy a presentarte. Bueno, Eva Mañes es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia y máster en Contratación Pública Local en la Universidad Autónoma de Madrid.
Ha desarrollado su actividad profesional entre el sector privado y el sector público y tiene más de 15 años de experiencia en la administración pública local, dirigiendo e implantando políticas en los ámbitos de contratación y hacienda pública, y amplia experiencia en las políticas locales de economía, patrimonio, obras, servicios sociales, culturales, educativos y de ciudadanía en general. En la actualidad es asesora técnica del gabinete de la Subsecretaría del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y en el pasado ha desempeñado cargos como la Consejería Técnica en Planificación Estratégica de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de Madrid o la Gerencia del Distrito de la Latina, entre otros. Así que os dejo en buenas manos y Eva, cuando quieras, puedes empezar con tu participación. Muchas gracias, José, y muchas gracias a Edip por darme la oportunidad de expresar un poco lo que es mi confianza en la gestión de los fondos públicos y lo que creo que va a ser el panorama futuro de el Project Management y también unos fondos que van a venir claramente marcados, a diferencia de lo que venimos observando en los años anteriores, por un carácter finalista, ¿vale? Este carácter finalista lo encontramos actualmente en todo el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y bueno, os voy a explicar un poco mi visión en tanto gestora con una amplia trayectoria dentro de lo que es la administración pública, ¿no? O sea, yo principalmente he trabajado en el Ayuntamiento de Madrid en economía y hacienda con la distribución de fondos, con la distribución de los presupuestos tradicionales, ¿no? De las consignaciones presupuestarias, que siempre, por supuesto, van asociadas a lo que es la política de un partido político, ¿vale? Es decir, la distribución de fondos siempre va a depender de cuáles sean las prioridades de los políticos. No nos podemos olvidar de esta primera finalidad de ideología, ¿no? Es decir, cada partido político tiene una ideología o una finalidad y se distribuyen los fondos en atención a esto, ¿vale? Esto, hasta ahora, lo que era la consignación presupuestaria y lo que era la distribución de fondos dentro de cada uno de los órganos gestores. Como señalaba mi compañero Javier, ahora actualmente nos encontramos con un escenario diferente, en el sentido de que para gobernar en el Estado español, me da igual una administración local, una comunidad autónoma o el propio Estado en el que yo desempeño ahora mis funciones, necesita una coalición con otros equipos, con otros gobiernos, con otras ideologías para poder gobernar, ¿vale? Lo cual dificulta extremadamente la ejecución de cualquier política. Tengo que lanzar una lanza a favor de la actual gestión, me da igual autonómica, local o estatal, que se ha visto gravemente perjudicada por una pandemia que ha impedido que la rutina y la dinámica con la que veníamos trabajando se continúe llevando a cabo. Estamos en un cambio de periodo en el que muchísimas personas también están intentando entrar, intentando cambiar las cosas, y yo creo que esta es la figura y el hueco que le va a quedar al Project Management dentro de la administración pública, ¿no? Yo trabajo directamente con PMOs, veo cuál es su función, me parece muy interesante y muy útil, porque la administración no está acostumbrada a trabajar por objetivos, ¿vale? Está acostumbrada a trabajar en términos, o estamos acostumbrados a trabajar en términos de ejecución presupuestaria, ¿vale? Pero no en términos de finalistas o de cumplimiento de los fines, ¿no?
Yo ahora estoy actualmente llevando todo lo que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, una política que es puramente estatal, que es la de el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. ¿Por qué? Porque eso es una competencia del Estado. Si bien participan las comunidades autónomas, nosotros transferimos fondos a las comunidades autónomas, a las entidades locales y al tercer sector para que participen en esta ejecución de políticas públicas, pero lo que nos traslada la Unión Europea, porque no nos olvidemos que ahora España, como ha dicho mi compañero Javier antes, el presupuesto que tenemos proviene principalmente de los fondos europeos, ¿vale? Puede ser que los ayuntamientos tengan, evidentemente tienen fondos distintos de lo que es la financiación europea, porque vienen transferencias del Estado, vienen transferencias de las comunidades autónomas y luego vienen sus propios tributos, ¿no? Y tiene quizá un margen de maniobra diferente. Pero es verdad que el Estado, su financiación para políticas públicas viene toda a través de los fondos Next Generation. Estos fondos Next Generation, de los que va a hablar mañana la ponencia, creo que suponen, en mi opinión, un cambio de política y un cambio en lo que va a ser la gestión y, por tanto, una necesidad de que estos directores de proyecto, estas PMOs, entren en la administración pública, ¿no? Porque a nosotros el mecanismo de recuperación y resiliencia no le interesa tanto lo que es la ejecución presupuestaria, cosa que supone un cambio en la filosofía tradicional de la administración pública, sino lo que va a ser el cumplimiento de los hitos. Nosotros tenemos unos hitos, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso son digitalización de las administraciones públicas y cómo me pide la Unión Europea que yo cumpla esa digitalización a través de la licitación de contratos en la plataforma de contratación, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo entra? ¿Cuál es el papel del Project Manager aquí, ¿no? Yo tengo un hito que cumplir en diciembre del 2023, tengo, en mi caso, 11 millones de euros y tengo que licitar esos contratos. ¿Dónde está el punto débil de la administración pública? Pues precisamente en la planificación. Desde mi punto de vista, el agujero, el hueco principal de entrada que queda para una dirección de proyectos es la planificación. A ver, en la administración pública me da igual comprar un bolígrafo que un portaaviones, porque los trámites van a ser los mismos. Y esto tiene que penetrar dentro de lo que es la filosofía de los directores de proyectos, pero también de la filosofía de las personas que trabajamos dentro de la administración pública, ¿no? Es decir, ¿para qué me voy a quedar en un proyecto pequeño si me va a costar exactamente lo mismo? Ahora bien, la persona que diseñe este proyecto de digitalización va a tener que explicar muy bien cuál es el objetivo a conseguir para poder aportar valor a lo que es la gestión tradicional dentro de los funcionarios públicos. No nos olvidemos que los funcionarios públicos venimos muy condicionados por toda la legislación y todas las formalidades exigidas principalmente por la Unión Europea. A ver, la ley de contratos es una reproducción de las directivas de la Unión Europea. La ley de subvenciones es una reproducción de las directivas de la Unión Europea. La Unión Europea nos está diciendo, os voy a dar fondos, pero ojo, os doy fondos si cumplís lo que yo os digo. Y lo que yo os digo es publicidad, transparencia, igualdad de trato y eficiencia en el gasto público, ¿vale? Tenemos unos procedimientos muy anquilosados, muy formalistas, que es la ley de contratos en este caso y la ley de subvenciones y sus respectivos reglamentos. No tenemos nada más para repartir todos estos 70.000 millones dentro de lo que es la gestión pública, dentro de lo que es la distribución de fondos hacia los privados, ¿no? De momento, el Estado español ha optado por esta
por esta, y entiendo que un poco impuesto por la Unión Europea, ha optado por esta distribución de fondos, no de forma directa, porque no es posible, sino a través de los mecanismos jurídicos que se establecen en la propia legislación de la Unión Europea, ¿vale? Por tanto, esa necesidad de planificación, ¿vale? Porque tenemos que cumplir unos hitos en unas fechas determinadas, es el hueco para mí que le queda realmente a los directores de proyectos. Directores de proyectos que, por otro lado, van a tener que manejar todo lo que es la legislación, es decir, porque no podemos olvidar la cantidad de formalidades a la que nos somete toda la legislación en cuanto al mantenimiento de datos por parte de los beneficiarios de fondos, a la obligación de publicidad de todas las actuaciones que vengan financiadas con fondos y bueno, todas las obligaciones que aparecen en las respectivas órdenes 1030 y 1031 de Hacienda, ¿no? Entonces, para mí, la figura del Project Manager no solamente va a tener que hacer una adecuada planificación para el cumplimiento del hito de acuerdo con los instrumentos legislativos que nos pone la legislación europea en nuestra mano, sino también va a tener que hacer quizá esa labor de conexión entre lo que es la administración pública y el ente privado que va a prestar el servicio, ¿vale? Porque las obligaciones de documentación, de cumplimiento de la normativa fiscal exigen que en el momento posterior de la auditoría, la administración pública haga de ese intermedio, ese centro de lo que va a ser una Comisión Europea, una gestión privada, y nosotros tenemos que trasladar toda esa información a quien nos está dando los fondos. Creo que esto es una filosofía completamente diferente y no conozco una dirección de proyectos distinta a la que es la realizada por empresas públicas. Nosotros trabajamos actualmente en el Ministerio con Traxa. Se ha hablado de lo que es la digitalización de las administraciones públicas, que es simplemente licitar proyectos que mejore o que cambie la filosofía, porque yo creo que perdemos un poco de vista que se trata de un cambio de cultura. Un cambio de cultura es muy difícil de implantar en un año. O sea, esto requiere, por eso hablamos de unos fondos Next Generation del 21 al 27, porque necesitamos un cambio de cultura, ¿vale? Y ese cambio de cultura nosotros lo tenemos en digitalización, lo tenemos en inclusión, en el ingreso mínimo vital, en el seguimiento de la trayectoria de la inclusión de las personas sin recursos en el sistema, y luego tenemos lo que es la creación de plazas para solicitantes de protección internacional, ¿no? Estos tres proyectos tienen en común que da igual la especialidad que tenga el director de proyectos. La estructura es exactamente igual. Yo tengo unas directrices que cumplir y los tengo que cumplir en un periodo de tiempo determinado. Tengo unos instrumentos legislativos para cumplirlos y luego voy a tener que estar sometida a una serie de auditorías en las que justifique que he cumplido todos los mecanismos antifraude y de eficiencia que me exige la Unión Europea. Por tanto, creo que el perfil transversal del Project Manager va a permitir como decía mi compañero Javier, ¿no? Con sentido común, va a permitir la ejecución de estos fondos y además tiene que hacerse ya, porque evidentemente
ya llevamos un año, o sea, los Operational Arrangements se aprobaron en octubre del año pasado. Todavía no llevamos un año, pero bueno, evidentemente las cosas van lentas, pero creo que no hay que caer en la desesperación, ¿no? Se hará bien, pero siempre partiendo de que un porcentaje va a salir incorrecto, pero bueno. Entonces, yo sí quería mencionar esa posibilidad que yo siempre introduzco dentro de la legislación de contratos, ¿no? La legislación de contratos tiene un hueco, que son los contratos menores, que sirven para establecer proyectos piloto de lo que va a ser una ejecución de una política pública, ¿no? Evidentemente, las consultoras ahí tienen un gap, ¿no? Una posibilidad de introducirse en ese mundo, ¿no?, de la contratación pública con un proyecto que roce la excelencia, ¿no? Yo creo que ahí habría que implantar un proyecto piloto muy pequeñito, porque tenemos que tener en cuenta que la contratación menor únicamente alcanza los 16.000 euros, que es una cuantía reducida, pero sí sirve para que nos ayudéis al cumplimiento de los hitos y objetivos que hemos asumido con la Comisión Europea, siempre que partamos de un proyecto pequeñito, ¿no? Un proyecto pequeñito. Lo digo porque, claro, a mí la construcción de 5.700 plazas para solicitantes de asilo internacional, que es mi proyecto, que lo tengo que cumplir en el cuarto trimestre del 2024, bueno, en un contrato menor me vais a poder marcar lo que es el proceso. Pero yo creo que el project management no solamente se tiene que quedar en lo que es el proceso, sino en el seguimiento del proceso, ¿vale? O sea, va a tener que hacer una labor de impulso y de conocimiento en terreno. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo en Canarias y es muy difícil desplazarse desde Madrid a Canarias para ver cómo están avanzando las obras o la creación de plazas. Este contratito menor, que para ello, pues lógicamente hace falta tener, no solamente estar en redes, no solamente tener una experiencia previa, sino también pues conocer a las personas que se están encargando de la gestión de fondos, ¿no? Para de alguna manera intentar penetrar en ese elefante, ¿no?, que es la administración, ¿no? Entonces, bueno, yo os recomiendo que de alguna manera penséis en estas posibilidades, que quizás son pequeñas, ¿no? La de introducirse en una administración pública, si bien las tradicionalmente ejecutoras son la administración local y la administración de las comunidades autónomas, dentro del Estado tenemos muchos proyectos para también ejecutar, ¿no?, dentro de los nuevos fondos. Y no solamente pensar en estos contratos menores, sino también ir al objetivo, ¿no? O sea, saber muy bien cuáles son los objetivos que tenemos que cumplir y ayudarnos a cambiar la filosofía y la necesidad de modernización de las administraciones públicas que con las estructuras actuales es difícil de mover. Bueno, gracias, pues nada, gracias a ti. Yo creo que precisamente por eso estamos hoy aquí, ¿no? Intentando ver de qué manera bueno, pues podría tener cabida todo esto. Muchas gracias, Eva. Vamos a dar paso ahora ya a las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos algunas preguntas del público y yo creo que merece la pena sacarlas a colación. Javier, creo que te has silenciado a ti mismo. Ahí. Vale, a ver. No, todavía no. A ver. Vale. A ver ahora. Dale otra vez. Ahora. A ver, nos preguntaba por aquí, que lo tengo que abrir un segundo.
Nos preguntaba por aquí José Antonio Menéndez. Decía, ¿tiene cabida en las administraciones públicas la figura de las oficinas de proyectos como servicio externo? ¿Podría ser una forma de paliar la ausencia de capacidades de project management en las administraciones públicas? ¿Respondes a Eva o respondo? Bueno, me tiro delante, ¿vale? A ver, fíjate, cuando hace ya unos meses se empieza a barruntar el tema de los NES, ¿vale? Y desde la consejería de la que yo dependo, que es la de vertebración del territorio, se me convoca a una reunión para tratar este asunto, ¿no? Y poder enfilar más o menos dentro del presupuesto que esta consejería puede tener para gestionar estos fondos, cómo poder hacerlo. Mi propuesta inicial es clara, la que estás comentando tú. Es hacer una spin-off con intervención independiente, con secretaría independiente y con técnicos independientes de la administración, más los que no tengan la administración, ¿vale? Para poder desarrollar en tiempo y forma esto. De lo contrario, ojalá me equivoque, de verdad, y ojalá me equivoque, devolveremos dinero. Devolveremos dinero, de verdad. Oye, ¿te puedo preguntar qué es una spin-off para ti? Una spin-off es, digamos, como un satélite. Es Una escisión. Sí, pero solo creada para esto. En cuanto acabe la obligatoriedad de la gestión de los NES, ¿vale? Pues la escindimos y la damos. Ese nuevo vehículo sería privado, sería público o qué naturaleza tendría? No. Debe ser público. Obligatoriamente debe ser público. Pero que sea público no quiere que ser exclusivamente público. ¿Vale? Lo que no tenga la administración pública, al menos aragonesa, contratémoslo, pero no una contratación en la que lo dejemos, bueno, contratamos, como dice Eva, un boli o un portaaviones y ya nos lo harán y cuando lo hagan ya haremos los papeles para recepcionar la obra. No. Si lo que estoy diciendo es gestionemos desde lo público con ayuda de lo que no tenemos, que es lo privado, ¿no? Pero con un fin claro y evidente, que es intervención y secretaría, me vais a decir, ¿y esto qué importa para la dirección de proyectos? En nuestro caso igual le va menos, pero en nuestro caso completamente. Claro. De verdad, completamente. Si todo debe pasar por una intervención, por una intervención en la que está dedicada a las multitud de tareas que tienen, devolveremos dinero de los NEST. Os lo digo así de verdad, ¿eh? Será tan dramático como eso. Devolveremos dinero de los NEST por no llegar a tiempo a gestionarlos. Entonces, la propuesta que hace José Antonio o José Manuel, la persona que ha preguntado esto, 100% de acuerdo contigo. O sea, es con una terminología diferente es lo que yo planteé y que por el momento he de decir que no he conseguido. Lo digo así con la voz pequeñita, pero no lo he conseguido todavía. No cejes en tu empeño, Javier. No, ya, pero ya sabes que los molinos a veces son inmensos, ¿sabes? Pero inmensos. Pero bueno, ahí seguimos, ¿eh? Sí, yo apoyando un poco lo que dice Javier, también sí soy partidaria totalmente de esta oficina y de esta necesidad de la colaboración privada con un contrato que sea la que marque un poco la planificación que puede hacer un organismo externo siempre que nos ayude a tener otra visión, ¿vale? Y también a implantar esa filosofía. Y desde luego nuestros grandes escollos, en este caso yo no diría tanto la Secretaría, sino la intervención está siendo un auténtico infierno. O sea, o nos dotamos de una intervención independiente dentro de lo que es la gestión de fondos y además con una filosofía enfocada al fin y no al proceso, sino al fin, porque si te enfocas al proceso, bye. O sea, no, tenemos que enfocarnos al fin. Bueno, yo creo que Javier antes lo comentaba, ¿no? Esta tendencia a que la administración sea un fin en sí mismo, ¿no? Y no un fin para algo, ¿no?
Pero dicho así, parece una crítica, de verdad, pero intento que sea todo lo contrario, de verdad, ¿eh? O sea, somos o una de las 2 o 3 principales empresas del país, las administraciones públicas. Tenemos que gestionar el dinero que tenemos, que no es nuestro, que es público, y debemos gestionarlo de la mejor manera posible, de verdad. Y creo que tenemos un amplio recorrido para gestionarlo mucho mejor. Mucho mejor. Y luego siempre habrá una pátina política, desde luego, si yo no la intento eliminar en absoluto, pero aparte de la pátina política, de la pátina o de la dirección o como lo queremos llamar, luego nuestro trabajo debe ser súper eficaz y eficiente y creo que puede serlo más. Al menos, y me pongo en el primer caso, el mío, el primero, de verdad. Oye, ¿y qué percepción, cuando habléis con vuestros compañeros, ¿no? de Project Management y de Dirección Integrada de Proyecto, qué percepción tenéis, ¿no? de que les causan estos conceptos, estas palabras? ¿Veis que es algo que están dispuestos bueno, pues a aprender, a mejorar, o es algo que les inspira cierto miedo, o cómo lo veis? Bueno, a ver, yo creo que el concepto del Project Management es desconocido, un poco. Quizá Javier lo conoce más, pero yo que he trabajado dentro de la organización administrativa pura y dura, que es la intervención de la Secretaría, se desconoce este concepto. Vamos, dices PMO y dicen, ¿qué es esto, no? Entonces, receptivos. A ver, el funcionario no deja de ser o nosotros, los funcionarios, no dejamos de ser una piedra dentro del aparato, ¿vale? Entonces, yo creo que, como en cualquier organización, te encuentras molinos que no puedes mover y te encuentras personas que están totalmente abiertas a cualquier idea nueva y a cualquier modelo nuevo. Y creo que sí van a ser bien recibidos cualquier persona que aporte, o cualquier organización o cualquier contratista que aporte nuevos valores y nuevos conceptos a esta necesidad de ejecución, ¿no? Que es la que tenemos encima de la mesa. O sea, lo veis como una necesidad, ¿no? Como algo imperativo. Yo considero que es algo imperativo la contratación de PMs en estructura de las administraciones públicas. De verdad. No, pero lo digo así sinceramente. O sea, no quiero un abogado, un geógrafo, un arquitecto, arquitecta, ingeniero, etcétera, etcétera, con titulación, además. No. O sea, quiero, o me gustaría, perdón, esto de quiero, me gustaría que la convocatoria fuera directamente para PMs. Como si fuera una convocatoria privada en la que tú dices, PM no sé cuántas. Bueno, pues exactamente lo mismo. Si tú me preguntas ahora, dime un PM de la Administración Autonómica Aragonesa, o te miento o no te sé decir. Y es muy interesante lo que dice Javier, porque de esa manera se da cabida a lo que son los contratos de consultoría para dirección de proyectos. Es que no hay otra alternativa. Si tú sigues trabajando con los conceptos tradicionales de voy a intervenir, voy a tal, tú no dejas cabida a un impulsor, porque te agotan. O sea, es agotador la gestión de proyectos dentro de la administración. Si tú tienes una oficina de proyectos, esa oficina de proyectos va directamente dirigida al fin y tú ya te puedes valer de tus consultores para impulsar y controlar eso. Mira, os cuento en 30 segundos, José, una experiencia muy personal por la dirección del proyecto de implantación de esta macroempresa en el municipio de Épila, en Zaragoza, ¿vale? Acabé el trabajo de PM, yo era funcionario interino, solicité la baja del gobierno de Aragón por irme de ahí e ir a otro sitio. ¿Saber lo que hice antes de salir de allí? Solicitar un certificado de mi trabajo en la administración pública, no en razón a los días o años que estuve trabajando, que eran muy pocos, etcétera, etcétera, sino en razón al trabajo desempeñado. Y solicité expresamente que figurase como Project General Senior de la implantación de esto y se me firmó.
¿vale? No con la perspectiva de si luego se solicita desde la administración. No, es altamente improbable que yo dedique tantas horas a estudiar una oposición, de verdad. Envidio a la gente que tiene ese input, yo no lo tengo. Pero directamente, sí, en la parte privada puede ser de interés en la perspectiva, ¿no? Actualmente tendría que explicar a alguien dentro de la Administración Autonómica Aragonesa qué es un PM. Un PMO ya, yo qué sé, eso es un acrónimo indescifrable, ¿no? Bueno, yo qué sé, que no critico más, que es que no es crítica, de verdad, Pues, que es intención constructiva, de verdad, pero que no es crítica, de verdad, por favor. yo lo que os dimos siempre, ¿no? Nosotros desde ahí, bueno, pues nuestro trabajo es promocionar el project management, ¿no? Entonces, en todo lo que vosotros veáis, tanto en vuestras organizaciones como en otras similares, que penséis que podemos aportar de valor y, bueno, estáis hablando de molinos y demás, ¿no? Pues nosotros queremos ser un poco como esa brizna de viento, ¿no? Que bueno, pues si puede poner esas aspas en movimiento, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista de asesoría, de formación, etcétera, podéis contar con nosotros o de sesiones formativas, lo que sea, para lo que necesitéis, ¿vale? Entonces, yo creo que podemos ir cerrando la sesión. Me gustaría daros las gracias, Javier y Eva, por habernos dado vuestros valiosos puntos de vista, y muchas gracias también a todos los que habéis participado en este seminario. Recordad que mañana seguimos con En Público a la misma hora y mañana hablaremos de la gestión de los fondos Next Generation. Es un tema que, como habéis visto, está muy ligado con la sesión de hoy. Y vamos a tener una mesa privilegiada. Tendremos a Germán Montes, de la Universidad de Granada, a José María García Gómez, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, y a Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG España. Podéis inscribiros en nuestra página web, www.aedip.org, o a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn y Twitter. Muchas gracias de nuevo a todos. Os esperamos mañana. Y un abrazo. Gracias, Muchas gracias. gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.